Y en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, es un libro, Isaías es un libro tan hermoso, un hombre que sus labios fueron quemados para que pudiera luego de su boca ser limpia, realmente poder hablar la palabra de Dios. Y Dios le dice a Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Yo siempre digo, pareciera que es muy reiterativo, pero yo digo que los seres humanos somos los únicos seres lingüísticos que hay sobre la tierra. ¿Qué es seres lingüísticos? Que hablamos. Hoy escuchaba esas noticias que doy yo, ¿vio? Como la del puma, ahora voy a dar la del loro. Hoy escuchaba de que buscaban un loro desesperado en Buenos Aires, no sé, estaba haciendo de comer, y estaba hablando con mi futura nuera, que también estaba comiendo, y le decía, mira, vas a tener que cocinar porque a Marquito le gusta comer. ¡Ay, Dios!, decía ella. Entonces estaba cocinando y le escuchaba que se había perdido un loro, dice, y para colmo no habla. Dice, no sabemos si el loro es mudo. Entonces ahí la chica contaba de que se lo habían regalado al loro, ya era medianamente grande y no sabía si el loro era mudo o nunca le enseñaron a hablar. Que ella había intentado enseñarle a hablar y no hablaba el loro. Pero más allá del loro que repite, no que habla, sino que repite, los únicos seres lingüísticos sobre la tierra somos nosotros, hermano. ¿Y qué hablamos nosotros? ¿Qué habla usted en el día? Cuando se levanta, ¿qué dice? Lo primero que hay en su pensamiento. Entonces nosotros hablamos, ¿por qué? Porque pensamos. Entonces lo que pensamos, lo hablamos. Veo que está descubriendo América, le digo. Pero es así. Nosotros nos levantamos en la mañana con un pensamiento y ese es el pensamiento que llevamos casi, yo le diría, durante todo el día. Porque nos levantamos diciendo, voy a hacer esto, me programo para esto, para aquello, voy, pongo la pava, pero tengo que ir a trabajar y después que salga de trabajar, ese minutito que me queda, voy a aprovechar, voy a hacer esto. Aquellos que están ocupados, pero hay gente que no está tan ocupada, entonces se levanta con otro tipo de pensamiento, pensando mal del vecino, pensando mal del amigo, pensando cosas que no debe pensar, y eso es lo que actúa durante el día. Entonces nuestros pensamientos tienen sentido solamente para mí. Mis pensamientos tienen sentido para mí, porque yo los pienso. Sus pensamientos tienen sentido para usted porque usted lo piensa. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios dice que son más altos, que nosotros no lo podemos entender, hermanos. Lo difícil es comprender el pensamiento de otra persona. ¿Vio que no nos ponemos de acuerdo? Esta mañana conversaba con un señor que me bajé en ese lugar porque saben vender huevos caseros y me dice, ¿sabe que las gallinas no están poniendo? Dice, no sé si es el frío, así que no hay huevos caseros. Y le digo yo, mire, ya en este país ni las gallinas quieren poner. Y se rió, cortamos, pero después nos pusimos a hablar seriamente. Y me dice, ¿vio? Dice, donde mataron el camionero. Mire, le digo, vi así la noticia
Dice, bueno, yo soy de ese pueblo, de ese lugar. Y dice, yo entiendo los que hacen problema porque no tienen gasoil, pero también entiendo, me dice, al otro señor que manejaba el camión que quiere trabajar. Entonces, cada uno tiene su pensamiento. Uno tenía el pensamiento de que no había que dejar pasar a nadie porque no hay gasoil, y el otro tenía el pensamiento que tenía que trabajar y pasar. Y entonces, ¿qué hicieron los otros? Lo apedrearon, le pegaron en la cabeza y lo mataron. Esos son los pensamientos que pasan por nuestra mente. Y esos son los más sencillos a veces. Entonces, hermano, qué difícil e imposible, le digo yo, que usted piense como pienso yo. Y es imposible que yo piense como usted piensa, porque somos seres diferentes hechos por Dios. Y a cada uno Dios nos ha dado distintos dones, habilidades y cosas para hacer. Entonces nunca pretenda que el que está al lado suyo piense como usted piensa, ni yo pretenda del que está al lado mío, ni siquiera mis hijos, mi esposo, piensen como yo pienso. Porque somos seres diferentes. Aún dice que ni las huellas, ni los cabellos, porque de un cabello se puede sacar un ADN. Entonces imagínese, nada es igual a otra persona. Pero nosotros queremos que los que están al lado nuestros piensen como nosotros pensamos, porque pensamos que es la verdad, que es lo que está bien. Pero hermanos, no sabemos ni lo que está bien ni lo que está mal. Solo sabemos que lo que está bien son los pensamientos de Dios. Esos pensamientos que tiene Dios, dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Mire qué Dios eterno, qué Dios amoroso, cuando otros tienen pensamiento de destruirnos, cuando otros tienen pensamientos de decir, esa familia se va a romper. Otros tienen pensamientos de decir, esa iglesia se va a cerrar. Otros tienen pensamientos, esa casa de ropa no va a vender más. Esos son los pensamientos humanos, los pensamientos tristes que tiene cada persona. Pero los pensamientos de Dios, dice que Dios nos ama con amor eterno, que Él tiene pensamientos de bien para vos, para tu familia, para tu trabajo, para todo lo que emprendas, hermano. Así que no tengas temor, porque Dios piensa en grande. Hermanos, si nuestros pensamientos son tan distintos en ideologías, en política, en gustos, a mí me gusta el color negro, al otro le gusta el color rojo, no, pero vos te tenés que poner rojo. ¿Pero por qué si a mí me gusta el negro y porque a mí me gusta el rojo? Tenemos tantos pensamientos diferentes. Y queremos que los otros piensen como nosotros pensamos. Imaginemos lo diferente que debe ser la mente humana a la mente de Dios. Que Dios nos creó con un propósito. Y ese propósito, dice la palabra de Dios, y es el ministerio más grande que podemos tener, hermanos. Es reconciliar al mundo con Dios. Es fácil reconciliar al que ya conoce a Dios, hablarle, predicarle, porque ya conoce. Pero qué tarea que es hablarle a una persona que en su vida siquiera tuvo una Biblia en su mano, que nunca supo y se le predicó. Y ese es el mayor ministerio.
Cuando te pregunten, ¿qué haces vos en lo de Echegaray? Porque así le van a preguntar. Ese es el pensamiento humano. No van a decir, ¿qué haces vos en la iglesia donde pastorea el pastor Echegaray? Que sería lo más correcto. No, ¿qué haces en lo de Echegaray? ¿Qué ministerio tenés ahí? Veniste acá porque acá vas a tener un ministerio, no sabés. Hermano, el mayor ministerio y el único que el Señor nos mandó, que es palabra ministerio, es servicio, es reconciliar al mundo con Dios. Casa segura tiene que ser una casa que reconcilie al mundo con Dios, al que está necesitado, al que está angustiado, al que está triste, al que no encuentra el norte, porque si nosotros que conocemos a Dios nos cuesta entender los pensamientos de Dios, imagínese el que no le sirve. Imagínese el que no le conoce. ¿Qué dice? Dios es injusto, Dios es malo, porque si Dios fuera bueno, lo que pasa en el mundo no pasaría. Porque no conoce los pensamientos de Dios, porque desde un comienzo Dios tuvo buenos pensamientos para nosotros. Tuvo pensamientos de que viviéramos en un Edén, como Adán y Eva, imagínese. Pero a través del orgullo, de la desobediencia, todo eso se va perdiendo. Nuestros pensamientos son según los estados de ánimos o las emociones que nos encontramos en ese día. Usted sabe que yo he aprendido en estos últimos tiempos a separar estados de ánimos de emociones. Estados de ánimo, ¿cómo te encontráis? El estado de ánimo es un estado que permanece en el tiempo. Y una emoción es lo que nos causa algo en ese momento. Una persona, a ver si me puedo explicar para que usted lo entienda bien, dar un buen ejemplo. Una persona, su estado de ánimo, de angustia, lo viene trayendo ya de años por X situación. Pero otra persona puede sentir una emoción de tristeza por algo que sucedió en ese momento. Le causó esa tristeza, no es su estado de ánimo. Tenemos que tener cuidado con los estados de ánimo, hermano, que son tristezas, angustias, rencores, resentimientos que perduran en el tiempo. Pero las emociones que fueron dadas por Dios a nosotros también, los seres humanos. Dios no creó seres emocionales. Nosotros estamos creados por cuerpo, lenguaje y emociones. Y sabe que a través del cuerpo nosotros expresamos las emociones que sentimos. Si estoy alegre, como usted estaba recién, ¿qué hace? Si estoy triste, ¿qué hago? Lloro. Si estoy enojado, no sé, usted sabrá lo que hace. Si le golpea al que está al lado, si insulta, si golpea la mesa, si... Veo que cada emoción nos hace reaccionar de una manera distinta. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es que en esos momentos que nos sucedan cosas, no se conviertan en un estado de ánimo después, que perdure en el tiempo, sino que como conocemos la palabra de Dios, cuando algo nos sucede y que nos causa tristeza, que nos causa dolor, angustia, y que es nuestro pensamiento que decimos, bueno, no me lo merezco, porque lo primero que decimos, no me lo merezco, pero a veces algo hemos hecho. Yo después me reviso y digo, sí, Noemí, algo has hecho por lo que te está pasando esto. Pero que eso no perdure en nuestras vidas, porque las emociones Dios nos las ha dado y no las podemos controlar. Nada podemos controlar nosotros en el mundo. Por eso las personas viven angustiadas, viven enojadas, porque no pueden tener control en el otro. Quieren tener control en el pensamiento del otro, quieren tener control en los movimientos del otro, quieren tener control y que las cosas... No, yo no soy controladora, pero que todo se haga como yo digo, porque en esta casa las cosas son así. Entonces,
hermano, no podemos controlar a la otra persona, porque sabe que la persona que quiere vivir controlando vive angustiada permanente. ¿Pero por qué? Porque no lo logra. Porque yo quiero controlar. Mire, yo en estos días veo que el Señor nos da paciencia. Yo tengo una perrita hermosa y Marcos tiene un perrito hermoso. Gracias. Y allá están los dos en casa. Y yo los quiero controlar. Ni a los perros puedo controlar. Esta mañana digo, ay, salgo un ratito, no los encierro, los dejo. Y el perrito de Marcos yo le pongo pañal. Porque como es perrito, donde anda, levanta la patita y hace pis. Bueno, pero como yo lo amo a Marcos, que es mi hijo, tengo que amar al perrito también. Entonces, le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Le digo, yo tengo una amiga, le digo, que le pone pañal al perro. Le vamos a poner pañal. Y ahí anda el perro con pañal y levanta la patita y levanta la patita. Pero él, como tiene pañal, le digo, levanta la patita nomás. Y llego esta mañana, salí a hacer unas compras, volví. Mira, estaba el pañal roto, despedazado por todos lados. Subo las escaleras arriba en el pasillo, una toalla, mis pantuflas. Digo yo, ¿pero qué han hecho en un ratito? Si cuando estamos nosotros, la perra no le saca el pañal al perro, ni agarran las cosas. Pero ¿vio cómo son? Y así somos nosotros también. Pero yo no los puedo controlar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Gestionar mi emoción de rabia en ese momento, cuando vi todo ese lío que habían hecho. Y digo, bueno, perritos, vamos afuera, salgan al patio a jugar, a correr. Y no dejar que me enoje, no dejar que eso me haga perder la alegría del día. Ahí nomás saqué una foto y le digo a Marco, mirá lo que hace tu bebé. Pobrecito, la que había hecho el lío seguro que era la perra. Pero hermanos, no podemos controlar las cosas. Deje de querer controlar, porque no va a poder disfrutar nunca nada. ¿Entiende? Se lo vuelvo a repetir. Deje de querer controlar, porque va a vivir amargado. Quiere controlar a sus hijos, que hagan lo que usted quiera. Déjeselo al Señor. Hay una palabra dada, hay una enseñanza, hay valores que le hemos enseñado desde niños. Déjelos. Un día Dios, porque como sus pensamientos son más altos que los nuestros, Dios los va a tocar. Donde esté el Espíritu Santo le va a decir, vos pertenecés a la casa de Dios. Ese tiene que ser su pensamiento, porque ese es el pensamiento de Dios, porque está en su palabra. Pero si usted no deja que Dios actúe y quiere controlar, no va a lograr, hermano, nada. Lo primero que debemos recordar es que Dios es Dios. ¿Y sabe lo que quiere Satanás? Es que compremos la misma mentira que compró Eva, como le decía recién, cuando estaba en el huerto del Edén. ¿Y qué hizo la víbora? Vino y le dijo, ¿por qué no comes de este árbol? ¿Por qué comes de todos los árboles que hay en el huerto y de este no comes? No, porque este árbol Dios dijo que no lo tenemos que tocar. ¿Pero por qué? ¿Vos pensás que Dios te va a hacer algo porque comas? Y Eva, ¿qué hizo? Sacó del fruto y comió. ¿Sabe que el diablo es tan astuto y envuelve al ser humano de una manera que le dice, pero vos pensás que no podés ser como este o hacer más de lo que este hizo? Y ahí es cuando el diablo lo envuelve y quiere hacerle pensar que es como Dios. Pero eso no son los pensamientos de Dios, ni son los caminos de Dios.
Los caminos de Dios son diferentes. Los caminos y los pensamientos de Dios son pensamientos que no llegan a nuestra mente, hermano, que no llegan a nuestro entendimiento. Como humanos buscamos comprender o controlar y encontrar sentidos a las cosas que nos pasan. ¿Cuántos de nosotros hemos querido encontrarle sentido a algo que nos pasó? Yo, el último accidente que tuve, yo reconozco que ahora ya a la fuerza me he ido calmando, pero yo soy así muy arrebatada de hacer las cosas ligeras o de no medir la fuerza. Si lo tengo que levantar, lo levanto, si lo tengo que correr, lo corro. Y eso me ha traído problemas. Como contaba mi esposo el otro día, que un día yo me levanté y pensé, vivía acá en la casa pastoral, de que yo podía venir acá a la iglesia, agarrar el pisón ese pesado de no sé cuántos kilos con cemento y que yo podía pisoneaba. Entonces me levanté con ese pensamiento, me vine a la iglesia, agarré, acá habían 8 camionadas de tierra, como contó el pastor, y yo agarré ese pisón que estaba hecho con un balde de cemento, era un tarro, no sé cuánto pesaría, hermano, y yo y le daba y le daba y le daba, y habré estado 1 hora pisoneando acá adentro para que esto se endureciera, porque yo no medía las fuerzas de mis brazos. Entonces al otro día, cuando me quise enderezar en la cama, quedé así. Ni le cuento lo que me costó recuperarme, y de ahí mi columna nunca fue la misma. Entonces, cosas que nos pasan, como le decía en el último accidente, que me caí y me quebré los 2 brazos, y yo decía, pero Señor, no entiendo esto que me pasa. Pero ¿por qué me pasa? Si habíamos ido a visitar unos hermanos, habíamos estado hablando con ellos, no es que andábamos haciendo cosas malas ni nada raro, no, que uno dice, bueno, te lo merecías porque estabas donde no estabas, que Dios no es un Dios castigador, pero ese es mi pensamiento, ¿vio? Porque Dios no castiga a nadie. Dios nos ama. Son consecuencias de nuestra desobediencia lo que nos pasa. Entonces yo apurada, salgo corriendo de noche y no vi una bajada más o menos como esta. Imagínense, me fui contra el auto, iba a 200 por hora corriendo, y cuando vi el auto, ¿yo qué hice? Puse los brazos así, porque digo, prefiero los brazos y no la cara. No sé, ni pensé en ese momento. Pero esas cosas que nos pasan y uno no le encuentra sentido, pues dice, ¿por qué? Ay, pero la pastora debe andar en pecado, por eso le pasó lo que le pasó. Esos son los pensamientos nuestros, hermano. Los pensamientos de juicio que tenemos, siempre elevar un juicio contra otro. Toda la vida elevando juicios contra otros. El hermano debe estar mal, por eso esto no le funciona. No, son consecuencias de que yo, una apurada, quería correr porque me parecía que me corrían a la 1 de la mañana, no sé, y quería llegar más ligero al auto, por no medir las consecuencias. Entonces, cuando nosotros queremos encontrarle, hermano, una explicación a las cosas que pasan, no la vamos a encontrar. Porque son los pensamientos de Dios, son los caminos de Dios, y Él sabe por qué suceden, por más dolorosa que sean, hermanos. Él sabe por qué suceden, de qué nos quiere librar. Hoy yo decía, unos hermanos que tenían que cumplir una tarea esta semana, y llevó a lavar el auto el hermano y le mojaron la computadora y el auto no anduvo. Y uno no le dice, del diablo se mete, porque también por ahí siempre metemos al diablo. Y yo decía, ¿no será que Dios los quiso librar
durante toda esta semana de algo que podía pasar, de algún accidente, de algo. Mientras Marco iba a auxiliarlo a los hermanos, yo decía, porque mi pensamiento es un pensamiento humano, pero el pensamiento de Dios es un pensamiento superior. Y otro dice, bueno, me enojo justo ahora que el auto lo necesito porque tengo que hacer esto o aquello. Pero Dios sabe por qué pasan las cosas, porque sus pensamientos son así, hermano. Nunca tratemos de buscar una explicación a lo que nos ha pasado en la vida, porque no la vamos a encontrar. Yo buscaba una explicación por qué mi papá se había muerto tan joven, por qué se había ido tan joven. Hasta el día de hoy, los pensamientos son de Dios. Él sabe, en el cielo está escrito cuando nacemos y cuando nos vamos. Entonces, si le busco explicación hasta el día de hoy, voy a vivir en un estado de ánimo, de tristeza, de resentimiento. Y al dejar eso, ahora vivo en una emoción que cuando lo recuerdo con alegría, lo recuerdo los momentos lindos que vivimos, lo que conversamos, cuando nos venía a visitar acá a San Luis cada 15 días, cuando predicaba en la iglesia, cuando nos ayudaba. Qué diferente, hermanos, son esos pensamientos. ¿Sabe que nosotros todos los días nos contamos un cuento cuando nos levantamos? Y según el cuento, como vos te lo cuentes, así va a ser tu día. Nos levantamos y bueno, hoy no tengo plata, no vamos a comer, no tengo el dinero. Me siento, lloro, no como, no hago nada. Ese cuento te contaste, pero te podés contar el mismo cuento, no tengo plata, no tengo dinero, pero voy a salir a generarlo. Algo tengo que hacer, algo Dios me va a abrir las puertas, algo voy, no sé, con un poquito de harina voy a hacer una torta y voy a salir a los vecinos, ¿quiere una porción de bizcochuelo? Con lo poco como hizo la viuda. O hermanos, si lo que sepas hacer, sé barrer una vereda, sé limpiar un vidrio, no sé lo que pueda hacer. Según como tú te cuentes el cuento ese día, es como lo vas a vivir. Según como sea tu pensamiento ese día, es como lo vas a vivir. ¿Lo vas a vivir con alegría o lo vas a vivir con tristeza? ¿Lo vas a vivir negativo o lo vas a vivir positivo? Pero es según como tú te levantes y pienses ese día. Y cuánto más si agarramos la Biblia, la palabra de Dios, leemos un texto, ya nos fortalecemos y decimos, la palabra de Dios dice esto y yo lo voy a cumplir, porque estos son los pensamientos de Dios. Para finalizar, hermano, es por lo que debemos confiar en Dios, que lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios ve la historia completa de nuestras vidas. Nosotros vemos una parte de la historia, pero Dios ve la historia completa. ¿Sabe por qué hay tanta gente enojada con Dios y que no se congrega y que hay problemas en los hogares? Porque se enojan con Dios porque ellos quieren que Dios piense como ellos piensan. O quieren obligarle a Dios que piense lo que yo quiero. ¿Vio? Queremos controlar hasta Dios. ¿Se ha dado cuenta? Yo a veces he dicho, Señor, quiero controlarte a ti, lo que tú tienes que hacer. ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Él lo va a hacer si quiere, si no quiere.
Pero nosotros queremos hasta eso muchas veces, hasta controlar los pensamientos de Dios. Entonces la gente, como Dios no piensa como ellos quieren que piense, se enojan, se van, no quieren servir a Dios, no buscan de Dios. Están enojados con Dios. Muchas personas están enojadas con Dios porque Dios no piensa como yo quiero que piense. Entonces se enojan. Y Dios piensa sobre nosotros siempre. Como dice Isaías capítulo 41, versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es el pensamiento de Dios, hermano, que no temamos a pesar de las situaciones difíciles, porque Jesús dijo que íbamos a estar en este mundo y que íbamos a tener aflicciones, pero que no temiéramos porque Él que venció al mundo. Lo venció en la cruz del Calvario. Cuando fue crucificado, ahí venció todo, la muerte venció todo lo que nos tiene atados para hoy que nosotros podamos vivir en libertad. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Es darle el control a Dios de nuestras vidas. Confiemos en que Él sí sabe las razones detrás de las cosas que nos suceden. Dios sabe por qué nos suceden las cosas. No le busque el por qué, no le busque la explicación, solo diga, Señor, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Tus caminos son diferentes a mis caminos. Entonces déjese guiar por Dios en el mundo, en la tierra. Déjese guiar, Él lo va a guiar. El Espíritu Santo no lo va a dejar errar. No lo haga conforme su pensamiento porque va a errar. Hágalo conforme al pensamiento de Dios. Yo siempre cuento cuando estábamos aquí en San Luis y estaban edificando la casa pastoral. Esto ni siquiera estaba, teníamos un saloncito. Romina era muy chiquita, ya le he contado varias veces la historia, la voy a hacer corta, pero dice que Mirta Legrand dice que el público se renueva. Entonces Romina quería viajar en colectivo y quería viajar en colectivo, tenía 6 años y que yo quiero viajar en colectivo. Iba acá a la escuela AT y nosotros vivíamos allá en el 208 viviendas. Entonces Romina sale de la escuela, Miguel se demoró en irla a buscar, estaba trabajando acá con su papá y era el mes de agosto y hacía frío. Estaba lloviznando y Romina subió al colectivo, pero en vez de subir al que iba, subió, o sea, al que la llevaba a la casa, subió al que recién arrancaba el recorrido. Una maestra le dio un boleto porque le dijo, ay, no sé qué le habrá dicho Romina para que la maestra, imagínese, le dé un boleto a la criatura. Miren, ni le cuento todo. Movimos cielo y tierra, no la encontrábamos, fue el padre a la escuela a buscarla, no estaba por ningún lado. La directora, imagínese, la maestra que había dado el boleto, la falta en ese momento de no haber pensado lo que hacía, y se hacía de noche y Romina no aparecía, y yo estaba en casa con Marcos y teníamos un Renault 12 y Miguel iba de un lado para otro, se gastó un tubo de gas buscándola. Bueno, llegó a casa, Miguel dice, dame una foto porque voy a ir a Canal 13, no nos quedaba otra que saliera por televisión, imagínense. Y estaba en casa yo con mi suegro y Marquitos, que tenía meses, y le digo a mi suegro, mire, quédese acá, no se mueva y cuídeme el niño. Como que lo quise controlar. Entonces digo, yo ya vengo. Y ¿sabe qué? Salí a la calle y le dije, Señor, guíame,
no sé dónde ir, pero tú guíame a dónde está Romina, dónde la voy a buscar. Entonces me vine caminando por el hipódromo viejo y venía caminando por ahí yo llorando, imagínense. Iba a doblar por una calle y sentí el Espíritu Santo, me dijo no. Yo creo que es una de las únicas veces que yo he sentido realmente a Dios hablarme. Y no doblé por esa calle, hice otra cuadra y doblé en la otra. Cuando doblo así, la veo Romina que venía con la mochila arrastrada. Si yo hubiera doblado en la cuadra anterior, nos desconectábamos. Y yo hubiera andado, imagínense, otro rato más hasta que llegaba a la casa. En esa época no había celular, hermano. Imagínense lo que eran esas épocas que no había comunicación de nada. El que tenía un teléfono fijo era Rockefeller. Y cuando la vi, siempre me acuerdo con los rulitos, y tenía una camperita rosada, fucsia, y la vi y digo, ¿qué hago? ¿Le pego? No, fue más grande el amor de madre. Abrazarla y decirle, Romina, ¿dónde estabas? No, que me dice, me tomé el colectivo, dice, y como vi que no era el lugar de la casa, le dije al chofer que me bajara. ¿Sabe dónde la dejó? En el Puente Blanco. Y de allá se vino caminando y yo la encontré acá cerca del hipódromo. Menos mal que siempre ha tenido sentido de orientación, porque fuera Marcos o yo, ni le cuento. Y entonces, cuando uno se deja guiar por Dios, el Señor le dice, por acá, no seas burro, por acá. No, yo quiero ir por acá. Dejemos que Dios controle nuestras vidas. Deje que Dios tome el timón de tu hogar. Todos los hogares pasan momentos difíciles, hermano. Todos. Hasta de los pastores que más grandes, de los líderes más grandes, los presidentes, todos pasan momentos difíciles. Pero cuando nosotros en ese momento le damos el timón a Dios, Dios es el que toma el timón. Dios es el que empieza a guiar el barco. Dios es el que tiene el control. Y si las cosas no van más, acepte que no es por ahí el camino, que Dios quiere que sea por acá. En esta noche, póngase de pie. No sé si me pasé de tiempo, discúlpeme. Lo he hecho cantar, lo he hecho reír. No sé si se ha entretenido, si ha captado la palabra, si se va bendecido en esta noche. Ese es mi deseo. Que se vaya, hermano, pensando que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y que Él nunca va a querer nada malo para nosotros, a no ser que nosotros hagamos las cosas mal y vengan consecuencias por eso. Si no, tranquilo, tranquilo. Dios se encarga de todo. Él es el que hace justicia, hermano. Nosotros con mi esposo en estos últimos tiempos decimos, ya estamos grandes, somos personas grandes que hemos, hermano, vivido muchas cosas como usted, imagínese. Ya está, nosotros queremos paz. Y yo oro, Señor, por esa puerta, que entre personas que quieran paz, que quieran amor, que quieran relación con Dios, que quieran cambio. No permitas que entren personas que quieran disturbio, que quieran dividir la iglesia, que quieran traer cosas que al Señor no le agradan. Y así debe ser en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Ora por las puertas y di, Señor, que aquí entre solamente bendición. Entren personas con pensamientos de Dios. Porque si traen pensamientos de hombre, hermano, es para que las cosas fracasen. Vamos a orar en esta noche. Puedes levantar tu mano
ahí donde estás y decir: Señor, Padre del cielo, de la tierra, Señor, creemos, oh Dios, que tú tienes pensamientos hermosos y gloriosos para nosotros. Señor, tú tienes pensamientos de bien, pensamientos mucho más altos, pensamientos que nosotros ni siquiera sabemos están en tu mente para nosotros, oh Dios. Por eso en esta noche, todo lo que el diablo ha querido traer a nuestras vidas, oh, toda tristeza, toda amargura, depresión, oh, todo no puedo, no lo voy a lograr, no voy a salir, tiene que salir en el nombre de Jesús de nuestras bocas, de nuestros pensamientos, porque ese es el pensamiento que tenemos, que no lo vamos a lograr, pero dice su palabra que con Dios todo lo podemos. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, saquemos esos pensamientos humanos de nuestras vidas y comencemos a poner más pensamientos de Dios. Padre, guía a mis hermanos en esto que resta de la semana. Sorpréndelos, Señor, en bendición, Padre. Sorpréndelos, oh Dios. Si alguno está enfermo, sanidad del cielo viene a sus vidas. Si alguno está sin trabajo, tú abres las ventanas de los cielos. Si alguno está sin fuerza, tú renuevas su fuerza, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, y declaramos que vamos a tener un fin de semana glorioso, lleno de la presencia y de la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Digno es de alabanza.